La vida de Liam Everhart como ingeniero de colonias en el remoto planeta Hestia V era pacífica, a pesar de los ocasionales episodios de nostalgia por la Tierra. Aoi era un mundo verde y exuberante cubierto de bosques imponentes y ríos serpenteantes con fauna que le recordaba a la Tierra pero con sutiles diferencias alienígenas. Los árboles enormes tenían hojas que brillaban a la luz del sol con colores que cambiaban entre el violeta dorado y el verde. El cielo en sí estaba teñido de tonos lavanda durante el día y de un carmesí profundo al atardecer. El aire estaba lleno del zumbido de extraños insectos y el llamado ocasional de las muchas criaturas alienígenas del planeta. Liam había pasado muchas horas explorando la región alrededor de su colonia asignada, fascinado por la belleza de su nuevo hogar. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de encontrar una noche después de terminar un largo día de trabajo en los sistemas de energía de la colonia. Liam decidió hacer una caminata por los acantilados con vista al río Galara. El río era una poderosa fuerza de la naturaleza, que atravesaba el denso bosque con una corriente turbulenta y rugiente. Era conocida por ser peligrosa, y muchos colonos le habían advertido que se mantuviera alejado de los acantilados, pero a Liam le encantaba el desafío y la soledad del área, así que a menudo se aventuraba solo allí cuando el sol comenzó a ponerse, y arrojó largas sombras sobre el paisaje. Escuchó algo que lo detuvo en seco. Un rugido desesperado y distante resonó desde el río de abajo, seguido de salpicaduras y sonidos que aceleraron su corazón. Se apresuró al borde del acantilado mirando hacia las agitadas aguas. Y lo que vio envió una descarga de adrenalina por su cuerpo. Debajo de él, atrapado en los remolinos de un poderoso remolino, era una criatura diferente a todo lo que había visto antes. La criatura era enorme, al menos el doble del tamaño de cualquier depredador terrestre que Liam hubiera encontrado. Se parecía a un leopardo, pero su cuerpo era alargado, su pelaje resbaladizo y brillante con un brillo iridiscente que reflejaba la luz del sol que se desvanecía en una cascada de colores. Sus poderosas extremidades se agitaban contra la corriente, sus garras rastrillando el aire mientras luchaba por mantenerse a flote. Su cola era larga y musculosa, golpeando contra el agua como un látigo. Los ojos de la criatura, abiertos por el miedo, brillaron de un verde feroz mientras se fijaban en Liam por un breve momento aterrador. Liam sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y verlo ahogarse. Sin pensar, dejó caer su mochila y chaqueta al suelo rápidamente. Se quitó las botas, echó una última mirada al río embravecido, calculando sus posibilidades de supervivencia. No eran grandes, pero la idea de dejar morir a esta majestuosa criatura mientras él se quedaba parado era impensable. Se zambulló del acantilado en el agua helada debajo, la frialdad del río golpeándolo como una pared. La fuerza de la corriente era más fuerte de lo que había anticipado, empujándolo río abajo. Inmediatamente sus extremidades ya estaban comenzando a entumecerse mientras luchaba contra el tirón, pero tenía que llegar a la criatura con poderosas brazadas. Nadó hacia la bestia parecida a un leopardo que ahora estaba siendo arrastrada por el remolino. Dejó escapar otro rugido desesperado, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío, mientras luchaba contra el agua. Liam lo alcanzó justo cuando su cabeza comenzó a hundirse debajo de la superficie. Se agarró del pelaje liso de la criatura, sintiendo la inmensa fuerza de sus músculos mientras continuaba golpeando. Por un momento aterrador, pensó que ambos serían arrastrados hacia abajo y se ahogarían, pero usando toda la fuerza que tenía, Liam sacó la cabeza de la criatura, por encima del agua, luchando por mantenerlos a flote en la corriente arremolinada. Logró envolver un brazo alrededor de su cuello usando su otra mano para remar hacia la orilla. Fue un esfuerzo agotador. La corriente luchó contra ellos y los músculos de Liam ardieron por el esfuerzo mientras pateaba y remaba lentamente, haciendo su camino hacia la orilla. La criatura pareció sentir que estaba tratando de ayudar y dejó de luchar tanto. Su cuerpo se quedó flácido por el agotamiento. Aún así, su respiración era irregular y Liam podía sentir su corazón acelerado debajo de su brazo.
Después de lo que pareció una eternidad, los pies de Liam finalmente tocaron el fondo fangoso cerca de la orilla del río con lo último de su fuerza. Liam se arrastró a sí mismo y al leopardo alienígena hasta la orilla y se desplomó junto a la criatura en un montón. Su pecho se agitó mientras jadeaba para respirar. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. La criatura yacía a su lado. Su enorme pecho subía y bajaba mientras él también luchaba por recuperar el aliento. Durante varios momentos ninguno de los dos se movió. Liam yacía allí mirando hacia arriba, en el cielo que ahora era de un profundo tono púrpura, mientras la noche comenzaba a caer sobre su cuerpo. Dolorido, y podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, pero la adrenalina corriendo por sus venas le impedía. Desmayarse, giró la cabeza ligeramente para mirar a la criatura que yacía a su lado. Su pelaje aún brillaba con un brillo de otro mundo, estaba enmarañado y resbaladizo por el agua, pero parecía estar viva. Liam la había salvado, pero ahora no sabía nada sobre esta especie, nada sobre su comportamiento o temperamento, por lo que sabía podía ser peligroso, y ahora que estaba fuera del agua podría verlo como una amenaza, pero por el momento la criatura parecía contenta de yacer allí. Su respiración se desaceleraba gradualmente mientras se recuperaba de su experiencia cercana a la muerte. Cuando Liam se sentó, notó algo extraño alrededor del cuello de la criatura, enterrado debajo de su grueso pelaje. Había un collar, no lo había visto antes en el caos del rescate, pero ahora era inconfundible. El collar estaba hecho de un material metálico oscuro, grabado con símbolos brillantes que pulsaban débilmente con luz. Su corazón se saltó un latido. Esto no era solo un animal salvaje, llevaba algo que indicaba que tenía un dueño, o al menos algún tipo de conexión con vida inteligente, que acababa de salvar y a quien pertenecía. El pulso de Liam se aceleró cuando la realidad de la situación se le ocurrió. Este no era un depredador alienígena común. Lo que fuera que esta criatura era importante, y si alguien lo había perdido, vendrían a buscarlo. Se puso de pie temblorosamente, echando un vistazo al espeso bosque detrás de él. No tenía idea de lo que había allí afuera, pero de repente tuvo la sensación de que no estaba solo. Capítulo 2. El misterioso guardián. La adrenalina del rescate comenzó a desaparecer, dejando a Liam frío, exhausto y dolorido. Su ropa se le pegaba, empapada por el agua helada, y el aire de la noche lo hizo temblar incontrolablemente. Se quedó allí por un momento mirando a la criatura a su lado. Su forma masiva todavía jadeaba con respiraciones dificultosas, pero el terror salvaje en sus brillantes ojos verdes se había desvanecido. Parpadeó lentamente mirando a su alrededor, como si recuperara su Liam. Llevaba el collar alrededor de su cuello y seguía latiendo débilmente con una luz que proyectaba sombras misteriosas en el paisaje que se oscurecía. Liam no podía dejar de mirarlo. Los símbolos en él no se parecían a nada que hubiera visto antes. Definitivamente no era un idioma de ninguna de las especies alienígenas conocidas que habían tenido contacto con la humanidad. Parecía más antiguo, más arcaico y, sin embargo, claramente avanzado. Liam se acercó con cautela y extendió la mano hacia el collar, preguntándose si era algo que podía quitar antes de que sus dedos pudieran hacer contacto. La criatura se movió y gruñó bajo en su garganta. Se congeló y retiró su mano de inmediato. Los ojos de la criatura se movieron hacia él, y por un breve momento de tensión, se miraron fijamente. «Está bien», dijo Liam suavemente, inseguro. «Si la criatura podía entenderlo, no voy a lastimarte». El gruñido se calmó, pero la criatura permaneció alerta, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad de guerra. Liam suspiró y decidió retroceder y darle espacio. Estaba claro que este alienígena y leopardo era más de lo que parecía, pero por ahora necesitaba averiguar qué hacer a continuación. El comunicador estaba de vuelta con su manada, que todavía estaba tumbada cerca del borde del acantilado, a una buena distancia de donde estaban ahora. Miró de nuevo al cielo. La noche se había instalado por completo, y el bosque a su alrededor estaba vivo con los sonidos de las criaturas nocturnas. El chirrido y el chasquido de los insectos alienígenas llenaban el aire, y en la distancia podía escuchar los gritos inquietantes de otros depredadores que se alojaban aquí en la orilla del río expuestos. Y sin armas no era una opción, tenía que regresar a la colonia o al menos encontrar refugio para pasar la noche. Pero cuando dio un paso hacia su manada,
la criatura se movió de nuevo. Esta vez lentamente se puso de pie, elevándose sobre él. Liam contuvo la respiración de cerca. El leopardo alienígena era aún más imponente, medía al menos 6 pies de alto hasta los hombros. Su cuerpo largo y musculoso ondulaba con poder a pesar de su elegante apariencia depredadora. Era innegablemente hermoso. Su pelaje, ahora casi seco, brillaba con una iridiscencia que cambiaba entre tonos de verde, azul y plata, y esos ojos brillando con inteligencia seguían cada uno de sus movimientos. Liam vaciló, la criatura lo estaba observando tan de cerca como si estuviera esperando. Algo que esperaba que él guiara el camino, tragó saliva tratando de reprimir la creciente marea de miedo en su pecho. No estaba acostumbrado a tratar con criaturas de esta magnitud especialmente, con aquellas que parecían tan inteligentes, pero había algo en la forma en que la criatura lo miraba que se sentía deliberado, casi como si lo entendiera más de lo que él se daba cuenta, sin romper el contacto visual. Liam señaló hacia el bosque. Voy por ahí, dijo en voz baja, si quieres seguir, puedes. Pero no me quedaré aquí. Para su sorpresa, el leopardo alienígena no hizo ningún movimiento para detenerlo, simplemente se quedó allí, observando, mientras se giraba y se dirigía hacia el lado del acantilado, donde yacía su mochila. El corazón de Liam latía con fuerza en su pecho mientras se dirigía hacia su equipo medio, esperando que la criatura se abalanzara sobre él en cualquier momento. Pero no lo hizo simplemente. Observó una vez que llegó a su mochila, Liam recuperó su enlace CAL y revisó si había señales cercanas. El dispositivo emitió un pitido suave indicando que estaba fuera del alcance de la colonia red de comunicación. Maldijo en voz baja la colonia todavía estaba a unos buenos 5 kilómetros de distancia, y con el anochecer el tren a través del denso bosque sería lento y peligroso, pero no tenía elección. Se colgó la mochila sobre los hombros y se giró hacia la criatura que ahora estaba sentada encorvada, todavía mirándolo. Está bien, dijo Liam tragándose los nervios. Vamos. Para su asombro, la criatura se puso de pie y comenzó a caminar a su lado. Como si lo hubiera entendido perfectamente, se movía con una gracia y elegancia que delataba su tamaño. Sus patas, haciendo apenas un sonido mientras pasaban, añadió, sobre la tierra blanda, mientras se movían a través del bosque. Liam seguía mirándolo, todavía sin saber qué hacer con esta extraña situación. El trek era lento. El suelo del bosque era irregular, con raíces y maleza que hacían tropezar constantemente a Liam de vez en cuando. Ruidos extraños resonaban a través de los árboles, pájaros alienígenas, llamándose entre sí, los gruñidos distantes de los depredadores en la casa, pero la presencia de la criatura parecida a un leopardo parecía mantener. Fue como si la criatura sintiera un cambio en la energía de la habitación. Liam observó cómo la cápsula de éxtasis comenzaba a moverse. La tapa transparente se retraía lentamente con un suave silbido. Su corazón se aceleró. No tenía idea de qué esperar. El niño estaba a punto de despertar. ¿Había sido seguro revivir al niño después de todo este tiempo? Cuando la tapa se abrió por completo, la maquinaria alrededor de la cápsula se quedó en silencio, dejando solo el débil sonido del bosque afuera por un largo momento de tensión. No pasó nada. El niño permaneció inmóvil. Su suave piel lavanda brillaba débilmente en la tenue luz. Luego, lentamente, los ojos del niño se abrieron. Liam contuvo la respiración. El niño parpadeó. Sus grandes ojos luminosos se enfocaron en él con una mezcla de curiosidad y confusión. No gritó ni entró en pánico. En cambio, simplemente miró a Liam como si tratara de comprender quién o qué era. La mirada del niño luego se desplazó hacia el leopardo alienígena que había dado un paso más cerca de la cápsula. La postura de la criatura se suavizó y dejó escapar un suave ronroneo que pareció tranquilizar al niño. Liam tragó saliva sin saber qué decir o hacer. Se arrodilló al lado del pod hablando, con una voz tranquila y suave. «Hey, está bien, ahora estás a salvo». Los ojos del niño se movieron, de nuevo hacia él, y por primera vez habló. Su voz era suave, melódica y completamente extraña, pero las palabras eran, sin lugar a dudas, una pregunta: ¿dónde estoy? Liam parpadeó sorprendido. El niño podía hablar en un idioma que no entendía, no tenía idea de cómo responder. Miró al leopardo como si esperara que pudiera ofrecer alguna guía, pero la criatura simplemente se sentó allí mirándolo con esos ojos verdes penetrantes. «Lo siento»,
dijo Liam sacudiendo la cabeza ligeramente. No entiendo tu idioma. El niño inclinó la cabeza pareciendo reflexionar sobre sus palabras. Extendió la mano tocando su propia garganta con delicados dedos como si tratara de captar el concepto del habla luego, después de un momento. Habló de nuevo esta vez en una versión entrecortada y vacilante del propio idioma de Liam. ¿Hogar ido el niño?, preguntó su voz temblando de incertidumbre. El corazón de Liam se hundió. No sabía cómo responder a eso Todo lo que sabía era que este niño había estado en estasis durante cientos, tal vez incluso miles de años. Su hogar bien podría haber desaparecido aniquilado por el tiempo o un desastre, pero no podía obligarse. A decirlo, en cambio, se arrodilló más cerca, su tono suave y tranquilizador. No lo sé, admitió, pero te ayudaré, te lo prometo. Los ojos del niño se suavizaron. Aunque la confusión y el miedo no desaparecieron por completo, se sentó lentamente en la cápsula, sus pequeñas manos agarrando los bordes, como si tratara de estabilizarse. El leopardo se acercó empujando suavemente al niño con su cabeza, como si le ofreciera consuelo. El niño sonrió levemente apoyando una mano en el pelaje liso de la criatura Liam. Observó la interacción todavía luchando por comprender todo el vínculo entre el niño y el leopardo. Era claro, no eran solo compañeros, eran protectores, el uno del otro. Él se había topado con algo mucho más significativo de lo que se había dado cuenta, y ahora era su responsabilidad averiguar qué era eso, su enlace tranquilo. Emitió un pitido suave, volviéndolo a la realidad él. Rápidamente lo sacó de su mochila, revisando. La señal para su alivio ahora estaba dentro del alcance de la red de comunicación de la colonia, pero el alivio duró poco, ya que la comprensión de lo que había descubierto se instaló. No podía simplemente llevar a este niño y al leopardo de regreso a la colonia sin plantear preguntas, había demasiadas incógnitas y no tenía idea de cómo reaccionarían las autoridades al encontrar a un niño alienígena ancestral en estasis y mucho menos a la criatura que lo había estado protegiendo. La mente de Liam corrió. Necesitaba tener cuidado, necesitaba protegerlos a ambos. El niño ahora completamente despierto. Lo miró de nuevo con ojos muy abiertos y curiosos, se señaló a sí mismo y habló suavemente. RKA. Un nombre. Liam, sonrió suavemente. Rilka. ¿Ese es tu nombre, el niño? Rilka. Asintió lentamente. Luego señaló al leopardo agregando. Guardián, guardián. Liam, repitió mirando a la criatura que ahora lo estaba mirando, con un aire casi regio. Tenía sentido. El leopardo había estado protegiendo a RKA todo este tiempo esperando que alguien o algo viniera por ellos, pero ¿quién los había dejado aquí en primer lugar y por qué antes de que Liam pudiera reflexionar más sobre esas preguntas? El suelo debajo de ellos retumbó levemente. Se congeló. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación. La tecnología que rodeaba la cápsula de éxtasis comenzó a zumbar nuevamente, pero esta vez era diferente, más intensa, más urgente. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar más brillantes, parpadeando rápidamente mientras la habitación se llenaba de un zumbido bajo y vibrante. Los ojos de Rila se abrieron alarmados y el leopardo, el guardián, se puso de pie gruñendo suavemente mientras percibía el cambio en la atmósfera. El corazón de Liam se aceleró. Algo estaba pasando, algo malo, tenemos que irnos, dijo rápidamente agarrando su mochila y haciendo un gesto para que RKA siguiera al niño. Dudó por un momento y luego asintió. Salió de la cápsula y se puso de pie con piernas inestables. El guardián se movió protectoramente al lado de RKA, guiando al niño hacia Liam mientras se apresuraban hacia la salida. El estruendo se hizo más fuerte y las luces de la habitación parpadearon erráticamente. Liam miró hacia atrás por encima del hombro. Su mente corría con posibilidades. ¿La estructura se estaba derrumbando o era algo peor? Salieron del edificio justo cuando un rugido ensordecedor resonó en el bosque. Liam miró hacia arriba. Su sangre se estaba convirtiendo en hielo. Sobre ellos, descendiendo del cielo oscurecido, había varias naves alienígenas grandes. Eran elegantes y angulares. Sus superficies metálicas brillaban a la luz de la luna. Flotaban siniestramente sobre las copas de los árboles. Sus luces escaneaban el bosque de abajo. Una de ellas dejó escapar un sonido agudo y estridente. Como una advertencia, RKA jadeó agarrando
el pelaje del guardián mientras las naves descendían más. Liam. El niño dijo con voz temblorosa. Me encontraron capítulo 4, el ajuste de cuentas del pasado. El pulso de Liam se aceleró mientras las naves alienígenas flotaban siniestramente sobre las copas de los árboles arrojando largas sombras misteriosas a través del bosque. El aire parecía zumbar con tensión el bajo. Vino de las naves haciendo eco a través de la noche tranquila, agarró su mochila con más fuerza. Su mente acelerada quiénes eran y por qué. Estaban aquí ahora más importante. ¿Cómo habían encontrado a Rilka tan rápido después de que se despertó? Rilka todavía agarraba el liso pelaje del guardián, miró a Liam con ojos muy abiertos y aterrorizados. Ellos están aquí por mí, susurró con voz temblorosa. El miedo del niño era palpable. Y el guardián gruñó bajo en su garganta de pie, protectoramente entre Liam y las naves alienígenas, las criaturas brillando. Ojos verdes se movieron de las naves al bosque circundante como si anticiparan una amenaza de todas las direcciones. Liam respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. No tenía idea de a qué se enfrentaba, pero correr no era una opción. Estaban en lo profundo del desierto, a millas del puesto de avanzada de la colonia más cercano, y estas naves claramente estaban buscando a Rilka. Si no hacían algo rápido, no habría ningún lugar donde esconderse. La nave alienígena más grande bajó ligeramente su elegante casco metálico, ahora visible a través de los árboles, emitió un ruido agudo y penetrante, y un rayo de luz brillante se disparó desde su parte inferior y barrió el suelo del bosque. Liam se agachó instintivamente detrás de un árbol cercano y tiró de Rila y su guardián con él. El pequeño cuerpo de Rila tembló y agarró el brazo de Liam. Su piel lavanda pálida brillaba débilmente a la luz de la luna. «Se llaman Kabari», dijo con voz temblorosa. Sus ojos nunca dejaron las naves de arriba. «Se llevaron todo de mi gente, mis padres, mi hogar. Fueron ellos quienes me pusieron en la cápsula de estasis. Querían que permaneciera escondido hasta que fuera seguro». El corazón de Liam se hundió cuando el peso de sus palabras lo golpeó. El Kabari había escuchado el nombre. Antes de una especie antigua y solitaria conocida por sus despiadados dispositivos TX y su tecnología avanzada, habían sido una historia de fantasmas entre comerciantes y exploradores, rara vez vistos, pero siempre temidos. Nadie sabía mucho sobre ellos, pero los pocos registros que existían los pintaban como conquistadores que arrasaron civilizaciones enteras para mantener su imperio en secreto, y ahora estaban aquí cazando a RKA. ¿Cómo te encontraron? Liam preguntó en voz baja pero urgente. RKA negó con la cabeza. Sus ojos, rebosantes de lágrimas. «No sé, he estado durmiendo tanto tiempo», dijeron mis padres. «La cápsula de estasis me mantendría a salvo, pero ahora están aquí». Liam maldijo en voz baja. La cápsula de éstasis debe haber emitido algún tipo de señal cuando se activó alertando a los Kibari de la presencia de Reka. Habían estado esperando este momento, observando el planeta en busca de cualquier signo de actividad relacionada con la cápsula de éstasis Lost. Y ahora que RKA estaba despierta, no se iban a ir sin ella. Un repentino y ensordecedor estruendo estalló en el bosque. Detrás de ellos, Liam se giró justo a tiempo para ver. Una de las naves Kiari aterrizó en un claro cerca de su elegante casco de metal, silbando con vapor. Los árboles a su alrededor crujieron y crujieron, mientras el motor de la nave quemaba la tierra. El aire estaba espeso por la tensión y una creciente sensación de pavor carcomía el pecho de Liam. La rampa de aterrizaje de la nave bajó lentamente con... Un mecánico estaba revelando un escuadrón de altas e imponentes figuras, vestidas con armaduras oscuras. Sus cascos oscurecían sus rostros, pero sus brillantes ojos rojos miraban amenazadores desde debajo de sus visores. Se movían con una precisión que envió un escalofrío por la columna de Liam. Sus armas estaban preparadas y listas cuando comenzaron a desplegarse en el bosque. «¡Ya vienen!», murmuró Liam. Su mente buscaba un plan. «Tenemos que movernos». El guardián gruñó. El pelaje a lo largo de su espalda se erizó mientras los soldados Kibari avanzaban. La enorme criatura se movió y se posicionó frente a RKA de manera protectora. Sus ojos se fijaron en la amenaza que se acercaba. RKA miró a Liam. Su voz temblaba de miedo. «No se detendrán hasta que me tengan. Destruirán todo para conseguir lo que quieren». Liam apretó los puños.
Los Kiari eran implacables y si estaban dispuestos a enviar tantas tropas tras un solo niño, entonces lo que RKA representaba era mucho más importante de lo que originalmente había pensado, pero no estaba dispuesto a dejarla caer en sus brazos. Manos había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora no vamos a dejar que eso pase, dijo firmemente, sus ojos escaneando el bosque en busca de cualquier posible ruta de escape antes de que pudiera idear un plan. Un ruido repentino resonó desde la rampa abierta de la nave, una voz mecánica profunda. Hablando en un idioma que era áspero y gutural, uno de los soldados Kivari dio un paso adelante levantando un dispositivo azul. Cascó una luz pulsante brillante, salió disparada del dispositivo barriendo el bosque. Como un escáner nos están rastreando, Liam, murmuró su pulso acelerando la luz. Pasó sobre los árboles volviéndose más brillante. A medida que se movía en su dirección, el corazón de Liam se aceleró. No había tiempo para correr, los encontrarían en cuestión de segundos. A menos que hicieran algo. Drástico, de repente el guardián dejó escapar un gruñido bajo, girándose para mirar a Liam y Rilka. Sus brillantes ojos verdes se encontraron con los de Liam, y por un momento hubo una extraña comprensión casi sensible en su mirada. Los músculos de la criatura se tensaron y sin previo aviso se lanzó hacia adelante agarrando a RKA, suavemente por el de su cuello y saltando a los árboles. Guardián, no, RKA. Gritó su voz amortiguada mientras la criatura la alejaba hacia el denso follaje. Liam parpadeó sorprendido, momentáneamente aturdido por la velocidad y la gracia con la que el alienígena Leopard había desaparecido entre los árboles con el niño. Sus instintos le gritaron que lo siguiera, pero antes de que pudiera dar un paso, los soldados Kiari estaban sobre él. Emergieron del bosque como sombras, sus ojos rojos brillando amenazadoramente en la oscuridad. El corazón de Liam latía con fuerza en su pecho mientras estaba de pie, congelando su mente, corriendo por una salida. El líder soldado Kiari dio un paso adelante, elevándose sobre él con una presencia imponente. Su armadura oscura brillaba. A la luz de la luna y el aire a su alrededor, parecía crepitar con energía. ¿Dónde está el niño? La voz del soldado gruñó sus palabras con un fuerte acento pero inteligibles. La garganta de Liam se secó. Miró hacia los árboles donde Guardian había desaparecido. Abriendo la criatura, se había llevado a Rilka lo suficientemente lejos para estar a salvo. Su mente dio vueltas. Mientras sopesaba sus opciones, podía mentir, intentarlo para despistar a los Kivari de su rastro. Pero estos no eran solo soldados, eran rastreadores. Probablemente podían sentir la dirección en la que se había ido la niña y sí, la encontraban. No sé de qué estás hablando, dijo Liam tratando de mantener su voz firme. Solo estaba caminando por el bosque. El soldado Kivari se acercó, sus ojos rojos se entrecerraron. No insultes nuestra inteligencia, humanos. Sabemos que la niña se despertó. La señal de la cápsula de estasis fue detectada. Ella es la clave de lo que buscamos. La mente de Liam corrió. ¿La clave? ¿Qué querían decir con eso? Claramente había más en esto que solo una cápsula de estasis antigua o una niña perdida. RKA había dicho que sus padres la habían escondido por una razón, pero no sabía cuál era esa razón. La Kivari, por otro lado, parecía tener todas las respuestas. No sé dónde está, repitió Liam con su voz más firme esta vez, e incluso si lo hiciera, no te lo diría. Los ojos rojos del soldado brillaron de ira y levantó su arma apuntándola directamente al pecho de Liam. Entonces morirás con los secretos del niño. Antes de que Liam pudiera reaccionar, un repentino movimiento borrón surgió de los árboles. El guardián, el leopardo alienígena, se lanzó contra el soldado Kivari con una velocidad aterradora. Sus poderosas mandíbulas apretaron el brazo del soldado. La fuerza del impacto hizo que el soldado se estrellara contra el suelo, y el gruñido del guardián resonó en la noche mientras atravesaba a los soldados. Armadura con facilidad. Liam apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Guardian saltara hacia el segundo soldado, sus brillantes ojos verdes. Ardiendo de furia, los Kivari fueron tomados por sorpresa, sus armas disparando salvajemente mientras intentaban defenderse de la enorme criatura. Pero Guardian era
Demasiado rápido, demasiado poderoso, se movía como una sombra desgarrando a los soldados con una precisión que era casi sobrenatural. Liam no perdió el tiempo. Él corrió hacia los árboles donde RKA estaba escondido, su corazón latiendo en su pecho. Podía escuchar los sonidos de la batalla detrás de él. El guardián gruñe, los gritos de los Kiari y el crujido de las armas de energía. Pero no miró hacia atrás. RKA estaba agachada en la maleza. Sus ojos abiertos se llenaron de terror mientras Liam se acercaba. Liam susurró con voz temblorosa: «No se detendrán, seguirán viniendo».